We gotta take a night train to the underground city to rock out. El confinamiento causado por el COVID-19 generó cierto descontrol en la vida cotidiana y la educación también se vio afectada. La nueva manera para que los alumnos sigan aprendiendo desde casa ha causado conflicto, ya que no todos cuentan con los recursos necesarios para continuar estudiando. El proceso de adaptación tanto de docentes, alumnos y padres de familia ha sido difícil, pues involucra una competencia tecnológica que no todos logran desarrollar. Es un tema importante para la nueva modalidad de aprendizaje en tiempos de pandemia, la cual nos lleva a plantearnos qué competencias debe tener el docente en el siglo XXI y a qué nuevos retos se enfrenta, así como los nuevos desafíos que existen a partir de cada caso de los estudiantes. La nueva forma de transmitir, planear, generar interés en las clases, participación y compromiso de los padres de familia hacia la educación de sus hijos ha llevado a plantearse a los docentes el cómo, el para qué y el por qué para lograr una educación incluyente y efectiva. El ser docente tiene dos características, por profesión y por vocación. Por vocación de enseñar, siente la necesidad de brindarse, de contribuir al perfeccionamiento social. Posee paciencia, comprensión, es altruista, transmite los valores positivos que la sociedad de la que se forma parte necesita que sean incorporados en las nuevas generaciones de modo reflexivo y crítico. Por decirlo de otra forma, es lo que nos nace hacer o lo que nos apasiona. Por profesión, es cuando nos preparamos dentro de una institución educativa encargada de formar docentes, donde el enseñar empírico se refuerza con el saber científico, epistemológico, apoyándose de la pedagogía, la psicología, la didáctica, la filosofía, la sociología, entre otras ciencias. También es importante que el docente tenga claro el objetivo de su profesión, así como los retos y desafíos que enfrentará dentro y fuera del aula. La formación de la identidad docente son características que se van construyendo en forma dinámica y continua, relacionada con el contexto social, en quienes se desempeñan como agentes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente debe sentirse parte de la institución escolar y de sus objetivos, conservando su autonomía, actuando de modo responsable para ser a la vez ejemplo y líder, comunicador y consejero, autoridad y apoyo, sentando las bases para el despliegue y la libertad de los educandos, que reconocerán en el docente su fuente válida y confiable de información y adquisición de competencias. Mencionando que en 2015 los 193 países que conforman la ONU coincidieron en la necesidad de un financiamiento integral para el desarrollo. Se optó por una agenda para el desarrollo sostenible y así lograr cambios. La Agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y el trabajo en conjunto. Dentro de esta agenda se establecen 17 objetivos con 169 metas. El objetivo 4 es el que está enfocado en la educación. Y este objetivo tiene como desafíos garantizar el derecho a la educación para todas las personas. Una educación incluyente y equitativa a pesar de las circunstancias, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día. Mejorar la alfabetización y las competencias académicas básicas. Antes de todo esto que estamos viviendo en la educación ya había conflictos. Personas con pocos recursos es muy difícil que concluyan una formación académica a nivel superior. Ahora, con la pandemia, se nota más la carencia económica y la pérdida de empleos que surge a partir de la desigualdad educativa, pues no se gozan de los mismos recursos económicos y esto afecta para el desarrollo del aprendizaje en los alumnos. También afecta el estado anímico del estudiante, pues el hecho de no interactuar con las demás personas llega a provocar cierta desmotivación para continuar con sus estudios.
La Administración Educativa Federal crea el programa Aprenda en Casa. Por disposición oficial de la SEP, la televisión y la radio emiten contenidos públicos educativos. Plataformas virtuales donde se desarrollan actividades sincrónicas y asincrónicas con el fin de dar seguimiento al aprendizaje. Proporcionar a docentes cursos de capacitación de acceso libre y que aprendan a llevar una clase en las diferentes plataformas educativas. Planificar con frecuencia el desarrollo de los programas para el ciclo escolar 2020-2021 que es a distancia ante la pandemia de coronavirus por órdenes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la cuarentena más extensa que se ha tenido para prevenir más contagios por el COVID-19 y ha traído diferentes problemáticas a la vida común, laboral y de educación. La educación ha sufrido varios cambios como el cierre de las instituciones educativas, cambios en los programas, el uso de las TICs en toda la extensión de la palabra, Internet en casa como una herramienta necesaria de comunicación y aprendizaje y ya no como un lujo. Los docentes no estaban totalmente preparados para estos nuevos cambios y es así como surgen diferentes retos. Adaptación del aula física al aula virtual. Los docentes han cambiado la manera de trabajar los contenidos, es decir, ahora deben de ser más fáciles de comprender y en menor tiempo. Adaptación al ritmo de aprendizaje y recursos de los que dispone el estudiante. Deserción de alumnos por buscar un trabajo y apoyar económicamente en casa por tener el tiempo disponible al no estar en clases presenciales. Los docentes que son adultos mayores se les dificulta utilizar los dispositivos digitales. Dominio de las TIC para las clases sincrónicas, asincrónicas y comunicación. Mantener la motivación en los alumnos ante esta situación. Mantener comunicación y trabajo colaborativo entre padres de familia, alumnos y docentes. Hablar de adolescentes es un tema complejo, ya que es una etapa de variados cambios y donde adolecen de todo. Es un gran desafío tratar de comprenderlos, ya que se encuentran en una transición de si es un adulto o un niño, pero no es ninguna de las dos, por eso tiene su propia etapa que es la adolescencia. Las adolescentes ingresan a la secundaria con una edad aproximadamente de 12 años y puede concluirse con un poco más de 15. Se trata de un proceso de adaptación, donde el alumno debe contar con el apoyo de su familia, docentes y la sociedad. Este proceso va acompañado de cambios físicos, psicológicos y cognitivos. Según Piaget, el desarrollo cognitivo de los niños avanza a través de una secuencia de 4 estadios o grandes periodos críticos, cada uno de los cuales está marcado por cambios de cómo los niños conciben el mundo, donde ubica a los adolescentes en la 4ª etapa que define como operaciones formales. El cambio más importante de las operaciones formales es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. Fabel, 1985. Las características del desarrollo cognitivo en la adolescencia es la capacidad de razonar y de pensar concretamente. Utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el pensamiento acerca de distintas posibilidades. Tienen mayor capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo que significa formar sus propias ideas y también cuestionarse. Consideran diferentes puntos de vista, donde comparan, debaten ideas y opiniones. Empiezan a formar su propio código de ética, por ejemplo, sobre lo que les parece que es lo correcto. Cuestionan la autoridad, las normas sociales, comienzan a desarrollar su propia identidad y se cuestiona: ¿quién soy? Realiza planes, piensa futuro y a largo plazo. Con el confinamiento se replantea una nueva normalidad. El aislamiento social, la convivencia virtual, el sedentarismo, la mala alimentación, educación y trabajo en línea afectó la manera de interactuar con la familia, amigos y sociedad. Se deben tomar acciones para reforzar valores que conlleven a cuidar el medio ambiente desde casa y con esta nueva modalidad de adquirir conocimientos, promover con el ejemplo el respeto por las personas, no importando la orientación sexual, la raza, la religión, la discapacidad, etc. Para que los estudiantes lleven a cabo estas acciones y se vean reflejadas en su formación ciudadana, los docentes, los padres de familia y la sociedad en conjunto tienen la responsabilidad de guiarlos con valores como la solidaridad, la tolerancia, la reciprocidad, respeto y empatía, entre otros, para que tengan la capacidad de resolver conflictos basados en el diálogo y la comunicación.
así como comprender y exigir sus derechos como ciudadanos y cumplir con sus responsabilidades con la sociedad, con su familia, comunidad y su persona. La sociedad en general debe conocer e identificar sus derechos como seres humanos, estudiantes y adolescentes para hacerlos valer y respetar los derechos de los demás, y la participación de las mujeres en diferentes actos para que se pueda tener una convivencia pacífica y una democracia justa. Es una gran labor la que los docentes tienen en sus manos y una herramienta de gran apoyo que nos servirá durante este magnífico camino a la educación. Sin ella no se tiene nada. El conocimiento debe ser una experiencia atractiva, interesante y abierta a seguir aprendiendo, no para saberlo todo, sino para desconocer menos. Impartir cursos de habilidades digitales a los alumnos, docentes y padres de familia. Fomentar el cuidado de áreas verdes en la comunidad, escuela y hogar. Asignar espacios en clase para activación física. Brindar información por parte de especialistas en nutrición para llevar una alimentación saludable. Generar interés de aprendizaje a través de diferentes software para el desarrollo de habilidades en la realización de trabajos, tareas y proyectos. Utilizar plataformas digitales como herramientas de evaluación. Brindar educación socioemocional. En México, la crisis educativa se percibe desde mucho antes de la pandemia. Exclusión educativa, rezago, abandono y bajos niveles de aprovechamiento. Por otro lado, se encuentra la apatía docente, la fatiga laboral, el descontento general y la sobrecarga de trabajo de funciones administrativas. Se observa que el aislamiento social ha resaltado estos problemas, pero también se han hecho visibles muchos otros. La falta de cultura de las TICs de la población escolar, las carencias en conectividad, la falta de recursos digitales para quienes tienen más de 2 hijos en casa y el desinterés de los padres de familia para apoyar a sus hijos de todas las formas posibles. A pesar de la pandemia, los docentes con esfuerzo y dedicación lograrán influir en estas nuevas generaciones para integrarlos en una sociedad donde participen activamente como ciudadanos responsables y capaces de resolver conflictos de una manera pacífica e inteligente. El cambio comienza en nosotros, y la diferencia estará en nuestros alumnos, y la llave para este nuevo mundo es la educación. Y la mejor educación está en la Escuela Normal Superior del Valle de México, Tlalnepantla.